buenos días para todos. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro de Administración de Bienes e Inventario. La clase pasada nosotros estuvimos conversando sobre los conceptos básicos que definen el término administración, el término bienes y el término inventario. Realmente pues hicimos una vinculación entre cada uno de esos conceptos y de allí llegamos a concluir cuál es la finalidad fundamental de la asignatura y pues bien de lo que se refiere a la administración de cualquier bien inventario y segmentamos también aplicado en este caso al sector educativo. Eh, por otra parte, pues ustedes ya el día de hoy deben hacer entrega de la primera actividad, que consiste en una serie de casos prácticos donde revisaron algunos aspectos teóricos, conceptuales también, y pues vieron allí como futuros gerentes educativos unas posibles soluciones ante esa problemática presentada. Bien. Vamos a ver entonces los modelos de inventario. Modelos de inventario realmente hay muchísimos y se seguirán creando modelos de inventario porque ellos van a permitir o generan lo que es una reducción en los costos de cualquier artículo que se pueda inventariar, como bien vimos en la clase pasada. No obstante, esta clase va a estar dirigida solo a aquellos modelos de inventario que tienen aplicación en el sector educativo. Pero hago esta acotación para que ustedes estén claros que efectivamente pues existen una infinidad de modelos de inventario dependiendo del área también que se desea estudiar. Como concepto hablamos de modelo. El modelo pues no es otra cosa que un ejemplo, un parámetro, una posibilidad, una creación de lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? En este caso, al segmentarlo a la parte de inventario, pues nosotros podríamos conceptualizar como los diferentes métodos ayudar a reducir o minimizar cualquier nivel de inventario requerido en una producción, o en este caso también para la prestación de un servicio. ¿Por qué minimizar? ¿Y qué es lo que se minimiza? Realmente al minimizar los niveles de inventario es para alcanzar, reducir costos. La idea fundamental aquí es reducir costos de inventario en vista de que recuerden que hay ciertos productos o artículos que pueden llegar a ser perecederos, que tienen fechas de vencimiento y pues es súper importante que nosotros podamos encontrar los niveles de rotación que tienen estos artículos y también qué tanto tenemos que comprar de cada uno de esos. Entonces, decíamos que puede ser requerido en el aspecto de la producción, porque es donde más se tiene aplicabilidad. Pero en el sector de servicios, como es el campo educativo, pues también, por supuesto, estos diferentes modelos nos van a permitir minimizar el costo de compra de cualquier artículo que se pueda inventariar o un bien de ese. Solo que generalmente esto se trabaja más a el aspecto de artículos, que son los que tienden a tener mayor índice de rotación dentro de las empresas. Vámonos al primer método o primer modelo. Este modelo se denomina la clasificación ABC. En cuanto a los inventarios ABC o la clasificación ABC, pues ya es un modelo o método que agrupa cualquier artículo en tres clasificaciones o clasifica cualquier artículo dentro de tres áreas. Y esta clasificación se hace en función del valor monetario que representa o que cuesta cada uno de esos artículos. ¿Cuál es la finalidad entonces? Pues identificar aquellos artículos que tienen el mayor impacto sobre los costos de inventario. Estaremos claros que aquellos que tienen el mayor impacto sobre los costos de inventario, pues vienen a ser los que mayor cuidado, mayor revisión y mayor garantía, ¿no? De control hay que tener dentro de este proceso, porque efectivamente si nosotros perdemos estos artículos que tienen mayor impacto en los costos, pues vamos a perder mayor dinero. Pero si nosotros perdemos un artículo que tiene menor impacto en los costos, pues vamos a perder menor dinero. Porque también siempre debemos estar claros que dependiendo del tipo de artículo puede existir alguna pérdida, alguna merma, ¿no? Dentro también de la naturaleza del objeto. Entonces, ese es el método o el modelo de clasificación ABC. Vamos a dividir cualquier artículo en tres clases o aspectos dependiendo del valor monetario. Para ello, pues, se clasifican en artículos de clase A, artículos de clase B y artículos de clase C. Los artículos de clase A
pues en principio son los más importantes, aquellos que tienen la mayor rotación, pero también que representan la mayor proporción del valor total global monetario, es decir, los que tienen un mayor impacto dentro de los costos de inventario. Por eso, este tipo de artículos que se clasifiquen como clase A son aquellos a los cuales van a necesitar un inventario muy minucioso y cuidadoso. Es decir, aquel que nosotros vamos a tener que estar revisando constantemente, verificando el orden donde están almacenados, las condiciones del almacén, el manejo y transporte de esos materiales. Es súper importante. Y, pues, por supuesto, tener un mayor cuidado en números o cifras en rojo de lo que ocurra con la rotación o salida e ingreso de este tipo de artículos. Esos serían entonces los que se van a denominar o los que vamos a entender como artículos clase A. Luego vienen los artículos clase B, que están allí en la mitad, porque son la gran mayoría de artículos. Es decir, generalmente las empresas pues tienen gran cantidades de volúmenes de artículos que los costos son medianos o bajos. Entonces ahí es donde vamos a clasificar estos artículos clase B. El valor total monetario pues va a resultar pequeño en comparación con los de clase A, porque esto también es algo que puede verse desde un punto de vista subjetivo. Alguien me puede decir, pero ¿qué tan costoso tiene que ser el clase A y qué tan económico el clase B? Realmente esto va de tú que nosotros midamos los inventarios en la empresa y a su vez también de la valorización que le demos a cada artículo. Si nosotros en nuestra empresa clasificamos y nos damos cuenta que el artículo más costoso tiene una ponderación de $300, pues ese será nuestro límite superior para los artículos clase A. Los clase B pues son aquellos que van a representar al menos la mitad o menos de la mitad de ese costo. Un artículo que tenga un precio de $30, $10, $50. Eso se pudiese considerar esos artículos clase B. Por eso hablamos de que es la mayoría de los artículos, cuyo valor total representa un monto muy pequeño comparado con los de clase A. El inventario de estos artículos no necesita mayor cuidado, ya que su variación no tiene un mayor efecto en los costos totales. Esto no implica que nosotros no vamos a administrar los inventarios de los clase B, simplemente que pues la minuciosidad no es tan amplia, porque sabemos que el costo pues no va a tener gran repercusión, pero sí se van a controlar, por supuesto que sí, solo que debemos estar claros la magnitud del daño que puede tener un artículo clase B en este caso. Y los artículos clase C, pues ellos son los que no son tan importantes como los de la clase A, pero son más significativos que la B. Entonces, realmente la C es aquellos que están en el medio, ¿sí? Lo A es el extremo superior, que son los artículos muy costosos. En el medio vendrían los artículos clase C, que son muy costosos, pero tampoco son los más económicos. Y en el extremo por debajo, pues tendríamos los artículos clase B, que son aquellos que sí tienden a ser muy económicos. Por eso deberían ser la gran mayoría de artículos que tienen una. Entonces, de esa manera nosotros vamos a clasificar cada artículo. Indiscutiblemente, pues para poder aplicar este método, nosotros necesitamos el costo de cada uno de esos artículos que involucran en el inventario y de allí podemos empezar a clasificar, ordenando de mayor a menor, cuáles son entonces esos artículos que vamos a denominar artículo clase A, artículo clase B y artículo clase. En cuanto al siguiente modelo, se denomina Just in Time, con la sigla. Este modelo, pues, en cuanto a su definición, que se denomina como justo a tiempo, el objetivo de este modelo es reducir o eliminar en gran medida el inventario requerido en un proceso de producción. ¿Por qué? Porque se deduce que si nosotros tenemos menor cantidad de controles de inventario y menor inventario que manipular, pues, por supuesto, va a ser mucho más sencillo y lo vamos a poder cumplir con mayor requerimiento y menor tiempo a el cliente, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los servicios del sector educativo, pues es más hacia la reducción de los tiempos en procesamiento de cualquier operatividad que necesite o requerimiento que necesite la institución. Si nosotros así estamos hasta una simple constancia de estudio y no tenemos resma de papel, no tenemos disponibilidad de papel, pues allí hay un gran error administrativo dentro de ese manejo de los inventarios. Porque imagínese usted una institución educativa en la cual se solicita una constancia de estudio y que no disponga de temas de papel. Entonces, eso es lo que se trata de reducir con el método Use in the Time, ¿no? Es tratar de que siempre estemos o tengamos la mercancía disponible necesaria para que podamos cumplir a tiempo cada uno de los requerimientos que se solicitan.
Es un sistema en el que se dispone de los inventarios solo en los momentos en que se necesitan. Y eso es lo que se busca dentro de este proceso, ¿no? Es decir, realmente entender qué es necesario tener como inventario, qué es lo que realmente es mucho más solicitado por los departamentos o los entes dentro de la institución y cuáles aquellos que no son tan requeridos. Entonces, hacer también un equilibrio, ¿no? ¿Podremos combinar modelos? Por supuesto que sí, podemos combinar el que ya vimos ABC con un modelo del tipo Just in Time, que es, por ejemplo, entender que aquellos que son muy costosos, que clasificamos desde un artículo tipo A, pues es aquel en el cual a lo mejor muy pocas veces se necesita, entonces este tipo de artículos no se va a pedir con tanta frecuencia porque sabemos que tiene un alto impacto en los costos, entonces solo se va a solicitar cuando realmente se necesite. Lo que sí bien es cierto es que para nosotros aplicar este modelo debemos garantizar o es indispensable que en la parte administrativa se tenga un estudio de tiempos en función del proveedor, porque el proveedor en este modelo debe cumplir o debe ser muy fiel con los tiempos de entrega. Si nos dice que la mercancía llega en 2 días debe llegar esa mercancía y generalmente debemos tener ese estudio de cuánto dura. A veces hay proveedores que, o bueno, por la naturaleza del producto, no necesariamente el proveedor, sino la misma naturaleza del producto, me dice a mí que va a cambiar el tiempo de entrega. Entonces, eso debo tenerlo yo clasificado por cada uno de los productos. En vista de que si son productos muy costosos, pero van a ser necesarios en una semana, pues yo pueda planificarme y solicitarle al proveedor con el tiempo necesario que llegue esa mercancía. Una mercancía que va a estar poco tiempo en inventario, va a tener un bajo costo en inventario porque va a rotar rápidamente esa semana, pero no va a llegar la semana y entonces no va a estar el material necesario para cumplir el proceso o la operatividad que se necesita. Eso es lo que se intenta eliminar o reducir dentro de este proceso del use in time. Es una filosofía también dentro del aspecto desde donde proviene, que es en Japón. Entonces, ellos, pues, por su filosofía de cumplir siempre, estar a tiempo y entregar a tiempo cualquier mercancía o solicitud, pues, lo ven también como una filosofía dentro de las organizaciones. Ahora vamos con el modelo de planeación de requerimientos de materiales. Este modelo de planeación de requerimientos de materiales, que se conoce como MRP, modelo de requerimiento de materiales, pues es el que generalmente podríamos aplicar dentro de las instituciones educativas. No como tal todos los modelos de requerimiento de materiales, porque les decía al inicio, aquí sobre todo en esta clasificación es donde tenemos mayor diversidad y mayor variedad dentro de los diferentes modelos, ¿no? Pero sí está como el modelo más aplicado o el que debería ser más aplicado en las instituciones educativas. Veamos dentro de lo conceptual, nos dice que cuando los artículos de inventario son dependientes entre ellos, es importante aplicar este modelo. ¿Qué se denomina una dependencia? Pues que la demanda de uno va a depender del otro. Eh, Como el caso de, por ejemplo, cuando existen ciertos tipos de preparación de alimentos en los que para yo preparar ese alimento necesito del otro. Entonces, si yo voy a preparar, por ejemplo, una torta, y voy a necesitar harina, huevos, leche, pues efectivamente, tantas tortas yo haga o mientras más tortas yo haga, más huevos, harinas y leche voy a necesitar. Por eso se denomina en este caso que son inventarios dependientes. Eso es lo que nosotros también deberíamos identificar dentro de la institución. Si existe, ¿no?, ese tipo de inventario en el cual haya una dependencia uno con otro. ¿Ok? También nos habla de que se tiene que las demandas de estos artículos individuales dependen de la demanda del producto final en el que se usan como subcomponentes. Bueno, y les daba ese tipo de ejemplo. También en el caso de las ensambladoras o un producto en el cual se tiene que ensamblar, pues de esa manera nosotros estaríamos dentro de un MRP, porque efectivamente para ensamblar y conseguir ese producto final, pues vamos a necesitar de una serie de subcomponentes o de otros artículos en los que deberíamos aplicar este modelo de planeación de requerimiento de material. Se puede definir o se puede conocer también como una técnica de administración de inventario que proporciona no solo las cantidades de pedidos y puntos de nuevos pedidos, que se conoce también como un punto de reorden,
sino también como un calendario de cuándo se necesita cada artículo y en qué cantidades durante un proceso de producción. En este caso, pues durante un proceso operativo o administrativo, ¿no? Propiamente de lo que se necesita. Por eso les decía, me gusta mucho este modelo aplicado en el aspecto educativo, porque nos va a pedir primero identificar las cantidades que se deben pedir. Porque si bien es cierto, hablábamos de resmas de papel, cajas de lapicero, cajas de marcadores o artículos propiamente de limpieza. Entonces, ¿cuánto comprar? Porque ahí es donde viene el detalle. Yo digo, sí, necesito resmas. Bueno, compremos una caja. A lo mejor compro una caja y bueno, por tenerla porque pienso que, bueno, no se me va a dañar, qué sé yo. Pero lo que sí estaríamos afectando en esas decisiones improvisadas de comprar X cantidad de un artículo sin saberlo, sin medirlo, es en el aspecto financiero. Porque a lo mejor voy a hacer un gasto mayor cuando no lo necesitaba. Cuando puedo comprar, por ejemplo, simplemente 5 resmas de papel, con eso pudiese salir 2 semanas y sé que en esas 2 semanas pues voy a recuperar capital para volver a pedir 5 resmas más y poder mantenerme entonces 2 semanas más. O al contrario, si ya sé eso, pues pido 10 resmas y sé que tengo todo un mes garantizado y el costo es mucho menor que comprar la caja. Eso, ¿por qué? Porque a lo mejor el déficit que voy a tener en la compra o el excedente que voy a pagar por la caja, que no la necesitaba del todo, pues me puede servir para cubrir otro gasto. Eso es, o es lo indispensable, o es lo vital que nosotros deberíamos medir dentro del modelo de planeación de requerimiento de materiales o la utilidad que tiene, ¿no? En principio, eso medimos las cantidades de pedidos. Segundo, puntos de nuevos pedidos. No obstante, además de que nos permite conocer cuál es la cantidad de demanda que necesito, pues también me va a decir cuál es la cantidad mínima que yo debo tener en inventario para hacer el pedido siguiente. Entonces es allí donde yo decía, bueno, no voy a esperar que se gasten las 5 resmas, sino ya cuando queda una resma es que yo hago el pedido. A esa una resma es la que se conoce como el punto de nuevo pedido. Cantidad de inventario de artículos que se necesitan para ordenar nuevamente o comprar nuevamente material. Y el calendario es para poder garantizar entonces efectivamente hasta la fecha exacta. Si yo sé que eh, cantidad o eso dura 5 días, pues yo debo conocer, bueno, voy a pedir el día martes, me va a llegar el día lunes, por ejemplo, y poder pues planificar de esa manera la recepción de la mercancía o la recepción del inventario. Vamos entonces al modelo EOQ. En cuanto al modelo EOQ, es uno de los modelos que nuevamente les decía, es el que se considera puede tener mayor aplicabilidad en el sector educativo. Porque también se conoce básicamente aquí de estos modelos con el modelo EPQ y el modelo EOQ. El modelo EPQ, que conozcamos rápidamente, es aquel en el cual se logra hablar de producción, la cantidad mínima que se debe producir. Entonces, este modelo de PQ se aplica generalmente en las empresas de manufactura. Ese tipo de empresas que producen, pues transforman materia prima y hay un proceso, un producto final. Por eso es que ese modelo no lo estamos desarrollando en el día de hoy, porque no tiene aplicabilidad en el sector educativo. Pero el modelo EOQ, como bien lo dice aquí, un modelo EOQ con demanda determinística, es decir, conozco la demanda, tengo conocimiento de la demanda, pues se conoce como un modelo en el cual se determina la cantidad económica a ordenar. Eso es lo que generalmente nosotros hacemos en las instituciones, simplemente pedirnos, hacer solicitudes, comprar, pues propiamente. A eso es a que se refiere el modelo de OQ. El modelo de OQ se refiere cuando la empresa compra mercancía, compra el inventario. Mientras que en el modelo EPQ es cuando la empresa produce ese mismo inventario o produce algún eh, producto terminado. ¿Qué necesitamos nosotros conocer de este modelo o qué es lo que nos garantiza? Pues en principio nos va a garantizar el cálculo del tamaño del lote que va a minimizar los costos de mantenimiento de inventario y colocación de pedidos. Esto es importante porque aquí hay un costo inherente que es el mantenimiento de inventario. No conocemos a veces, pero tener inventario pues es un costo. No es un dinero que sale de la empresa, pero sí es un dinero que se deja de percibir, que deja de ingresar porque efectivamente está allí detenido, no se ha rotado. Entonces, si yo no lo roto es porque no he generado algún ingreso, ya sea por operatividad, solicitud o venta, obviamente la venta del producto. Así como también la colocación de los diferentes pedidos que nosotros podamos tener.
Se caracteriza por generar un pedido justo cuando se llega a un nivel específico de inventario en el que es necesario hacer otro pedido, como veíamos anteriormente. Aquí también es indispensable pues conocer ese punto de orden en el cual nosotros vamos a solicitar nuevamente mercancía. Esto ocurre según la demanda considerada. Y pues también hay que entender eso para nosotros poder aplicar esto, que es como generalmente debería existir en estas instituciones. Debo conocer la demanda. Por eso se llama demanda determinística, porque yo conozco el valor de la demanda de cada uno de los. Ahora veamos cuáles son las variables que intervienen dentro del EOQ básico. Las variables que intervienen dentro del modelo EOQ básico, en principio vemos cantidad a ordenar, se conoce como Q, es la cantidad que yo debo pues, solicitar, que debo pedir, que debo comprar. Esa es la que se conoce como cantidad a ordenar, es una de las variables, es la variable indispensable porque si yo no logro determinar cuánto voy a pedir, de ahí para allá no puedo tener ningún otro conocimiento. En función de la cantidad ordenada, como bien se observa en el gráfico, pues vamos a poder medir el nivel de inventario. Porque si yo compré mucho, pues esa cantidad ordenada es alta, pues el nivel de inventario va a ser alto. Si esa cantidad ordenada es baja, pues el nivel de inventario es bajo. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso es a lo que se refiere esa parte de la cantidad a ordenar. Fíjense que justo allí hay una línea también punteada, una línea que, bueno, aparenta estar en la mitad y es una línea punteada, se conoce como el inventario disponible promedio. Inventario disponible promedio me habla de que, bueno, si yo ordené 50 resmas, pues el inventario disponible promedio va a ser 25, o sea, puedo disponer de 25 rápidamente y se debería dejar las otras 25 como un inventario de seguridad, por ejemplo, un inventario que me permita a mí jugar. Sí, porque no tendría sentido decir que yo solicité 50 resmas y de una vez gasté las 50 resmas. Pues en ese caso estaría haciendo un mal cálculo, una mal planificación de la cantidad ordenada. Eso en función de lo que es, pues, la variable nivel de inventario y cantidad a ordenar. Tenemos también lo que es la tasa de uso, en este caso pues es la frecuencia en que se solicita esa mercancía dentro de la institución, qué tanto se usa el material. Esa es la frecuencia, esa es la curva que nosotros vemos allí, que en este caso tienen como un comportamiento en zigzag. Y pues va en función del tiempo, por supuesto, a medida que pasan los días, los meses, bueno, la frecuencia de tiempo en que se esté estudiando, pues va a haber una tasa de uso, que tanto se solicita. ¿Ok? Y bueno, vemos allí un inventario mínimo que señala hacia el cero, porque efectivamente, pues el inventario mínimo es ya cuando estamos en reserva, que es lo mínimo que deberíamos tener, pues si no hay ningún otro valor, lo mínimo es cero, ¿no? Obviamente, pues, se consume. Pero este inventario mínimo puede estar por encima, yo puedo tener un inventario mínimo siempre de 3 de 5 de 8 bueno, de N cantidad. Esto es importante conocerlo, sí, pero también va a depender de la relevancia que tenga el producto y como veíamos al inicio, si mezcláramos con una clasificación ABC, pues también el impacto monetario que va a tener cada uno de esos artículos dentro de la institución. Y por último, vamos entonces a ver un ejemplo, una aplicación de este tipo de casos en una institución educativa para que veamos cómo se resuelve el ejercicio, cómo realmente entonces a la solución, ¿ok? Cómo llegar entonces a la posible solución del caso. Y nos dice que Unidad Educativa Colegio ABC es una institución educativa que ofrece clases a modalidad presencial y virtual. Actualmente no tiene un control específico de inventario, por lo que busca reducir su costo de inventario, determinando la cantidad óptima de pedidos de resmas de papel. Esto efectivamente se debe hacer por cada artículo. Si nosotros tenemos 20 artículos en inventario, pues 20 cálculos hay que tener, 20 determinaciones aquí. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer para resmas de papel. ¿Qué datos debemos tener, debemos pedir, debemos conocer? En el caso de ustedes, deben solicitar esta información al departamento administrativo, ¿sí? Para que ustedes puedan, como gerentes educativos, pues, más o menos a qué se refiere. Y si no, pues estar conscientes de que deben solicitar al departamento administrativo que estos cálculos existan, que exista este control y también que ustedes sean conscientes de cómo revisar o verificar.
Entonces nos dicen que la demanda es de 1.200 remas por año. En este caso, sí, se está trabajando con una temporalidad anual. Generalmente, sí, la demanda generalmente se mide en años, pero esto pues no es una limitante, dependerá también de la necesidad de la institución. Entonces, bueno, aquí nos hablan de 1.200 resmas por año. El costo de ordenar es de 20. 20, no estoy colocando unidad, pero allí pues puede ser cualquier unidad monetaria, ¿sí? 20 dólares, 20 pesos, 20 bolívares por orden. El costo anual de mantener una unidad es de 0,30 por unidad, así como el 30% por cada unidad. Y los días de trabajo al año se estiman en 240 días. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Primer paso, debemos calcular la cantidad óptima de pedido. Que veíamos en la gráfica anterior, en la Q, tenemos que calcular la Q. Entonces, bastará con reemplazar los valores de demanda, ordenar y mantener sobre la fórmula del modelo de Q. ¿Cuál es la fórmula del modelo de Q? Bueno, para calcular la Q, fórmula nos dice que simplemente es la raíz cuadrada de 2 por D por S sobre H. Miremos qué significa la D, decimos que es la demanda, la S es el costo de ordenar y la H es el costo anual de mantener ese inventario. Tenemos todos los datos, simplemente es sustituir, evaluar y nos da un valor de 400. ¿Qué representan esos 400? Bueno, esa es la cantidad de resmas que yo debo pedir. Cada vez que yo voy a hacer un pedido al proveedor o a la papelería, ¿cuántas resmas debo solicitar? 400 resmas. Eso es lo que me está diciendo este modelo de Q. Cada vez que usted va a comprar resmas, tiene que solicitar 400 resmas. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2 me habla que con el EOQ ya calculado, el valor de Q, podemos obtener la cantidad de veces que debemos ordenar en el año. Esto se calcula dividiendo la demanda entre Q. Entonces, la demanda eran 1.200 resmas, entre los 400 que acabamos de calcular, pues nos da una N de 3, es decir, ¿cuántas veces al año vamos a ordenar? 3 veces, por supuesto, para poder cumplir la demanda. Yo tengo que hacer 3 pedidos al año. Eso me permite planificarme administrativamente dentro del proceso. Paso número 3. En el paso 3 hablamos de un dato que debemos tener son los días de trabajo por año. Ahí ya no lo daban, pero si no nos lo llegan a dar, es indispensable. Tengo que tenerlo, tengo que consultarlo. Esto generalmente en las instituciones educativas pues viene dado ya a veces por el ente rector, por el Ministerio de Educación o la zona educativa. Entonces, pues de alguna u otra manera se conoce. ¿Ok? Si dividimos este dato sobre la cantidad de veces que debemos hacer un pedido, obtendremos lo que se conoce como el lead time o el tiempo entre una orden y otra. Eso también es importante, es decir, cuánto debe pasar entre una orden y otra para yo pedir. Entonces, bueno, la L, que es lo que se conoce como el lead time, pues viene a ser los días de trabajo por año entre la N. Entonces, los días de trabajo por año son 240 entre 3 pedidos al año que debemos hacer. Pues vamos a tener un total de 80. Son 80 días. Esto quiere decir que cada 80 días es que debemos pedir. Es importante lo del calendario, yo llamo. El programa, bueno, hoy hice un pedido, dentro de 80 días debería hacer el otro pedido y dentro de 80 días debería hacer el otro pedido y de esa manera pues voy a cubrir toda mi demanda y estoy cumpliendo los 3 pedidos que debo hacer en el año. Y pues es lógico, ¿verdad? Si son 240 días laborales, pues cada 80 días debería yo hacer un pedido. Paso número 4 me habla de calcular en este caso el punto de reorden. El punto de reorden eh, se calcula con la demanda promedio. Entonces dice que para hacer este cálculo no es más que dividir la demanda anual sobre el número de días de trabajo. El resultado lo multiplicamos por el lead time. Entonces, la demanda sobre los días de trabajo por el lead time, tenemos la demanda que son 1.200 de 240 días al año, por 80 días que nos dio el lead time, nos da un valor de 400. Este es el punto de reorden. ¿Qué me dice allí efectivamente? Bueno, que cada vez que yo tenga 400 unidades, en este caso 400 remas, pues es el punto en el que yo tengo que volver a pedir, hacer una nueva orden. ¿Ok? Ese es el punto mínimo o la cantidad mínima que yo debo tener. Y en el paso número 5, pues ya hablamos es de calcular los costos de ordenar, mantener y un costo total, reemplazando los datos con base en la fórmula. En este caso, solo vamos a calcular el costo de ordenar y costo de mantener. Como vemos en la fórmula, sería la demanda entre la cantidad por el costo de ordenar. De esa manera nos da un costo de 60. Eso es lo que me cuesta, le cuesta a la institución educativa cada vez que pide 60 dólares, por ejemplo, 60 bolívares, pesos, cualquier unidad. Y el costo de mantener ese inventario viene dado por la cantidad
entre 2 por el costo de mantener ese inventario, lo que me da también 60. Entonces, ambos costos, pues, son de 60. Eso yo debo tenerlo claro, sobre todo el de ordenar. Cada vez que voy a ordenar, necesito tener disponible 60. Si no tengo disponible 60, pues no puedo hacer una orden. Es el punto mínimo en costo de lo que necesito. Y de esta manera, pues hemos simplificado y optimizado el proceso de inventario para los. Ya tenemos todos los datos y podemos hacer finalmente un pequeño análisis de los datos, los resultados obtenidos. Bueno, concluimos que se debe solicitar 400 remas de papel. Eso se debe hacer 3 veces al año, cada 80 días, con un punto de reorden de 400 resmas y teniendo claro que el costo de ordenar es de 60 unidades monetarias y el de mantener también, en este caso, es de 60 unidades monetarias. Bueno, de esa manera hemos finalizado el encuentro de hoy. Les dejo por allí un pensamiento más hacia la parte reflexiva educativa. Nos habla de que la enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio, ¿ok? Solo en ese proceso. Y el aprendizaje es más que absorber hechos, adquirir entendimiento. Entonces, aquí hay una reflexión bastante interesante sobre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza no es solo impartir conocimiento, realmente hay que inspirar en el cambio y aprender no es solo absorber conocimiento tampoco, ni hechos, sino es más que adquirir un entendimiento propio. No, dejo de reflexión, William Arthur Barr. Bueno, muchísimos éxitos para todos, espero que les vaya súper bien. Cualquier duda o inquietud, estoy atento por el grupo o por el aula virtual. Voy a estar cargando la segunda actividad para hacer ya el cierre de la asignatura. Para todos y feliz fin de semana.